El bastión hispano de Donald Trump en Florida, amigos, se está desmoronando. Ya no puede hacer nada al respecto para detenerlo. No es una cosa que pueda revertir. Ya le están mostrando que los últimos que apoyaban a Donald Trump, que eran estados como Florida, y digo, qué vergüenza decirlo, pero hispanos que eran los que daban su vida hasta el final por Donald Trump, pues ya le están dando la espalda en Florida, que era una de las zonas ultra republicanas de Donald Trump. Y ahora pues el pánico se vive a estas horas del día en el círculo más cercano de Donald Trump, porque después de esto no les queda nada, ¿eh? Y todo por un tipo, por cierto, que es Randy Fine, que está resultando ser la peor pesadilla para las aspiraciones de un distrito clave de Florida. Miren, déjenme ponerles un poco de contexto, porque por mucho tiempo nos vendieron la historia de que el voto hispano en Florida pues era un terreno conquistado, que sobre todo los cubanos en Miami, que los venezolanos que viven en Miami, que los puertorriqueños precisamente, que bueno, pues son parte de Estados Unidos, pero que de alguna manera se han establecido mucho en zonas como Orlando, por ejemplo. Y estas comunidades hispanas, pues al final eran ultra republicanas. Eso es algo que la estadística electoral nos había mostrado en Estados Unidos. La narrativa de alguna forma era muy simple. El hispano pues es naturalmente conservador. El hispano odia el socialismo, sobre todo cuando salió convencido de Venezuela o de Cuba que la gran desgracia de sus países no eran las sanciones, sino que era pues el socialismo. Entonces, el hispano va con Trump. Y funcionó por muchísimo tiempo. Lograron de alguna manera, porque esto era parte de una estrategia, concentrar grandes zonas de venezolanos y cubanos resentidos con los regímenes socialistas o con las izquierdas, culpando a las izquierdas precisamente de que ellos hayan tenido que emigrar y renegando, por supuesto, de su idioma, de sus países, de su cultura, de sus tradiciones y también, por supuesto, abrazando a los republicanos. Es la lógica, que duele decirlo, pero pues es lo que había prevalecido. No es que sea un monolito, pero más importante pues es que había una memoria. Y lo que hoy está pasando en el 6º distrito de Florida, para ser muy concretos, pues yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo se le está volteando por completo la tortilla a Donald Trump. Este distrito, que debería de ser terreno seguro pues para cualquier republicano, tiene ya a todo el mundo, pero sobre todo en el Partido Republicano, con los pelos de punta. ¿Saben por qué? Pues porque antes ellos decían que ganaban literalmente hasta con un perro. Si ponían a un perro de candidato, el perro ganaba. Pero el candidato que metieron ahí, Randy Fine, pues resultó ser un tipo que no puede dejar de dispararse en el pie cada 5 minutos. El peor enemigo de los republicanos ahí es el candidato republicano. Y los hispanos del distrito pues están diciendo, oye, ya estuvo, ¿no? Y para que entiendan de qué estamos hablando, pues resulta que Randy Fine, que es un congresista actualmente por ese distrito, llega ahí después de que Mike Waltz se fuera al gobierno de Donald Trump. Entonces hacen como que este enroque, nada más que Fine, que no es nuevo en la política, también hay que decirlo, él ya había sido senador estatal por Florida y bueno, en todo ese tiempo lo único que demostró pues es que tiene una habilidad especial para decir las cosas más horribles en el peor momento posible. Hagan de cuenta Trump, pero región Florida. Y hace unos días, pues publica en sus redes sociales, si nos obligan a elegir entre perros y musulmanes, fue lo que dijo, fíjense nada más. En sus redes sociales, él comentó, si nos obligan a elegir entre perros y musulmanes, no es una decisión difícil. Imagínense ustedes eso. Un congresista de los Estados Unidos diciendo que prefiere perros que musulmanes. Y cuando la gente empieza a reaccionar con indignación, obviamente, cuando hasta los mismos republicanos comenzaron a pedir su renuncia, pues él responde, esto es lo que digo, así soy yo, con total cero arrepentimiento, con total impunidad. Y eso, amigos, pues nada más es la punta del iceberg, porque si revisan su historial, muy similar a la escuela de Donald Trump, por cierto, pues uno se encuentra cosas como cuando celebró la muerte incluso de una persona que atacó agentes de ICE. Lo llamó insurreccionista y dijo que ICE había hecho muy bien matándolo. Cuando dijo que sería un gran día para redondear y deportar a todos los ilegales,
especialmente a los que les gusta la porquería de Bad Bunny, porque fue lo que dijo, imagínense, prácticamente lo que dijo es, todo el que escuche Bad Bunny va a ser deportado. Luego remató inventando letras falsas de Bad Bunny, las publicó como si fueran reales, pidió que multaran a la NFL y a la NBC al mismo tiempo, pidió incluso, imagínense que se atrevió este señor a pedir la deportación de Bad Bunny. Bad Bunny es puertorriqueño y se le olvidó pues, que es parte de los Estados Unidos, pero es un tipo que no dimensiona. O sea, él inventa evidencia, la presenta como real y luego va corriendo a pedirle a sus amigos en el gobierno pues, que castiguen a Bad Bunny, incluso que lo deporten de los Estados Unidos. Imagínense nada más, que deporten a Puerto Rico de Estados Unidos, es lo que está diciendo. Ahora, aquí es donde entra el ángulo hispano que a Trump le está dando muchos dolores de cabeza, porque cuando Fine ataca a Bad Bunny, no está atacando a un cantante cualquiera. A ver, para empezar está atacando a la comunidad puertorriqueña. Y en Florida especialmente, en el centro del estado, el corazón republicano, hay una gran comunidad puertorriqueña. Gente que votó por Trump, que daba la vida por Trump, que creyó en el discurso de la economía, que pensó que tal vez este tipo sí representaba sus intereses. Y miren, de repente, pues ¿qué ven? Ven a un congresista republicano diciendo que los puertorriqueños que disfrutan la música de Bad Bunny merecen ser deportados. ¿Cómo? Pues si Puerto Rico es Estados Unidos, ¿cómo lo van a deportar, por Dios? Pero para Fine, para tipos como él, pues eso no importa, porque su ignorancia es tan extrema que no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Para él todo el que habla español es extranjero. Así se resume para él la política de deportación. Y eso precisamente, amigos, pues es lo que está haciendo que muchos hispanos en Florida digan, ya estuvo. Porque cuando las cosas se ponen personales, cuando el ataque va dirigido a tu idioma, a tu cultura, a tu música, a tu gente, pues el discurso de la economía, amigos, ya no pesa tanto. Entonces ya se están dando cuenta que para ellos siempre van a ser inmigrantes, aunque sean parte de Estados Unidos. Para gente como Fine, pues el puertorriqueño es un inmigrante, aunque sea parte de los Estados Unidos, simplemente porque hablan español. Y lo peor de todo esto es que mientras Trump y sus allegados están empujando para hacer una redistritación en Florida, porque están viendo cómo se les cae el escenario, pues que lo que quieren es que le dé esos más escaños republicanos, pero ven cómo Randy Fine pues está en la esquina opuesta. Él está llamando desesperado a Tallahassee para pedir que no cambien nada. ¿Por qué? Pues porque sabe que si mueve los límites de su distrito, si le quitan o si le añaden ciertas zonas, pues va a perder. O sea, el trumpista más extremo, amigos, el que se la pasa atacando inmigrantes, cantando alabanzas de Donald Trump, pero que vivía de la base hispana literalmente, era o es congresista gracias a los hispanos y se la pasa atacando a los hispanos. A mí me extraña cómo todo este tiempo logró estar ahí. Pero bueno, finalmente el hispano, sobre todo el cubano de Florida, el venezolano de Florida, que eran la base más radical, no digo que todos, pero sí una base muy radical, eso no es una apreciación personal, digo, son las encuestas electorales, no solamente de este proceso, sino históricas, que demostraban que ese era el voto duro de los republicanos en Florida, ya están abriendo los ojos. Y Trump dice, todos para adelante, Fine dice, no, por favor, porque si vamos para adelante, pues ahí me joden a mí. Y miren, no es un problema menor para los republicanos, porque ya las encuestas internas que han salido en los últimos días, pues muestran precisamente que Florida tiene un saldo negativo. Imagínense que estamos hablando de -7 o -8 puntos para Donald Trump en Florida, que es el estado que él consideraba su patio trasero. El estado que de alguna forma le dio la victoria en el 2020 y que fue clave también para esta presidencia. Y ahora, pues tipos como Fine, que son la cara visible del Partido Republicano, pues está aguándole la fiesta, por supuesto, a Donald Trump, porque al final del día la gente no es tonta. Los hispanos en Florida saben lo que es trabajar duro. Ellos saben lo que es estirar el cheque hasta el fin de mes. Saben lo que es ver cómo los precios de la comida, de la gasolina, del seguro, de la casa, pues se comen el salario antes de que termine la quincena. Y cuando ven a un tipo como Fine,
que vive en una mansión multimillonaria frente al mar diciéndoles que todo está bien y que deporten a todo el que habla español y escucha Bad Bunny, pues bueno, la percepción, el cambio de la reacción pues es obvia. Por eso ese Distrito 6 de Florida merece, amigos, ya a alguien que sepa lo que es vivir con lo justo, pero también que respete a sus propias comunidades que lo han hecho congresista muchas veces. Un poco de agradecimiento, como decimos en mi rancho, es de bien agradecidos, es de bien nacidos ser agradecidos. Y eso es lo que está en juego ahora. Digo, la gente del Distrito 6 de Florida, incluso muchos republicanos, pues ya están hartos de la retórica, hartos de los ataques, hartos de sentirse representados por alguien que claramente los desprecia. Muchos no son ni siquiera inmigrantes como Bad Bunny, pero simplemente porque su idioma principal no es el inglés, para él lo son y merecen su deportación. Es un ataque sistemático y también, por supuesto, es una obsesión contra la comunidad hispana, siendo que él es congresista de un lugar que eminentemente pues es hispano. Y se le está cayendo ya este distrito clave en Florida, no por culpa de los demócratas, porque ni siquiera los hemos nombrado en lo que va de esta transmisión, es por culpa de la derecha radical, no de la izquierda radical, es por culpa de su propia gente republicana, por tipos como Randy Fine, que son tan extremos, tan fuera de control, que están espantando hasta sus propios votantes, imagínense. Porque los hispanos en Florida, los mismos que votaron por Trump, los mismos que creyeron en su discurso, pues están viendo ahora tipos como Fine y ellos nunca van a ser realmente parte de ellos. No van a ser nunca jamás lo suficientemente blancos como para ser considerados parte de su comunidad. Ya se dieron cuenta, y cuando un político pierda su propia base, cuando la gente que los puso ahí dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya no más. Ahí es cuando el castillo de naipes empieza a caer. Trump lo sabe y por eso está en pánico, porque si su Florida empieza a mostrar estas grietas, pues imagínense qué le espera a otros lugares.